Hola, bienvenidos a Nation Braining Project, tu podcast Discovery Neuroeducation. Para quienes hablamos español, aprender inglés a veces se siente como una carrera de obstáculos, ¿verdad? Totalmente. Sobre todo con los verbos, que si la S, que si los auxiliares, y ni hablar del famoso ing. Sí, el famoso ing. Parece que justo cuando crees que ya le agarraste la onda, ¡zas! Otra cosa. Exacto. Pero, ¿y si parte de esa dificultad viniera de que nos enseñaron las bases de una manera que, pues, no encaja del todo con cómo funciona realmente el inglés? Interesante punto. Hoy vamos a clavarnos en una perspectiva fascinante y, hay que decirlo, bastante radical, la que propone Toño Vicas. El centro de nuestra charla hoy es justo esa teoría de Vicas. Él plantea algo que de entrada suena, pues, diferente. Bastante diferente, ¿sí? La idea de que el inglés tal vez no tenga lo que podríamos llamar un verbo natural, como sí lo tiene el español. Ándale. Y como consecuencia, ese sufijo ing, que tanto usamos, tendría un papel muy distinto al que nos dijeron en la escuela. Vamos a analizar a fondo un escrito que detalla justo esta visión. Así es. La meta es desmenuzar esta propuesta. Vamos a ver qué argumentos presenta Vicas, especialmente sobre cómo entiende él el in y palabras tan comunes como can o will. Los modales, claro. Esos meros, que solemos llamar verbos modales. Queremos entender la lógica detrás de su teoría y sobre todo pensar juntos qué implicaciones podría tener esto. Exacto. Podría ofrecernos una nueva llave para entender y quizás aprender inglés de forma más, más intuitiva. Ok, vamos a desempacar esto. Para empezar, pongamos las cartas sobre la mesa, ¿no? Venga. ¿A qué nos referimos con que el español sí tiene un verbo natural? ¿Es algo que sentimos muy nuestro? Muy intuitivo para nosotros. Vemos una palabra que termina en ar, o ir, como cantar, correr, vivir y ¡pum! Sabemos que es un verbo. Esa terminación es como su credencial integrada, ¿no? Dice, soy verbo. Exacto. Esa es la clave de la diferencia que Vicas señala. En inglés, si tomas las palabras base como fight, swim, read, pues no tienen una terminación universal que grite verbo. Su función en la frase, si actúan como verbo o no, depende mucho de dónde las coloques y que otras palabras las acompañen, como los auxiliares. Ajá. No llevan esa etiqueta incorporada que sí tienen nuestros verbos en español. Pueden ser la acción, sí, pero fíjate, también pueden ser la cosa. A fight es una pelea. Claro, una pelea. A swim, un nado. A good read, una buena lectura. Son sustantivos también. Entiendo. Entonces, aquí es donde entra la idea fuerte de Vicas, ¿no? Él sugiere que estas palabras base, fight, swim, read, son, en su naturaleza más fundamental, sustantivos. Nombres de cosas o conceptos. Eso es lo que propone, ¿sí? Y que solo bajo ciertas condiciones gramaticales se activan o empiezan a funcionar como si fueran verbos. Justo, como si necesitaran un empujoncito gramatical. Esto sí que le da una vuelta a la tortilla de cómo solemos pensar en las palabras, ¿eh? Vale, si esa es la base, pasemos al famoso ing. Todos aprendimos la fórmula. Ing es el gerundio, el ando, oyendo del español. La traducción directa. Swimmings igual a nadando, eating igual a comiendo. Parece sencillo y directo, ¿no? A primera vista, sí. Pero Vicas dice, aguas. Esa equivalencia tan simple nos puede meter en problemas. Correcto. Vicas argumenta que el principal trabajo del sufijo eng en inglés no es crear esa acción en progreso que asociamos con el gerundio español. Ah, no. Según su teoría, el ing hace principalmente dos cosas. Primero, crea sustantivos, nombres que se refieran a la actividad en general. ¿Cómo? A ver un ejemplo. Piensa en la frase swimming is good exercise. Ahí, swimming. ¿Qué es? Es el sujeto. Es la natación. Ah, claro, la natación. No estamos diciendo nadando es buen ejercicio, sino la natación, como concepto general. Es el nombre de la actividad. Vicas diría que como en esta forma no tiene un sujeto propio que realice la acción, pues no actúa como un verbo pleno. Ok. Otros ejemplos. Reading helps you learn. La lectura te ayuda a aprender. Writing takes practice. La escritura requiere práctica.
La segunda función importante que Vikas le ve al ing es crear adjetivos, palabras que describen a un sustantivo. O sea que califican algo. Exacto. Por ejemplo, en Look at that swimming dog, la palabra swimming nos dice qué tipo de perro es. Pues uno que está nadando en ese momento. Un perro nadador, por así decirlo. Algo así. Funciona igual que interesting en An Interesting Book, un libro interesante, o charming en A Charming Person, una persona encantadora. Describen al sustantivo que acompañan, no expresan la acción principal de la oración. A ver, esto se pone realmente interesante, porque crear sustantivos, la natación, o adjetivos, interesante, tiene sentido, lo veo. Pero entonces, ¿cómo explicamos la frase más común de todas? I am swimming. Ahí sí parece que estoy diciendo, estoy nadando, una acción que ocurre ahora mismo. ¿Cómo encaja eso si swimming por sí solo no es el verbo de acción? Esa es la pregunta clave. Y la explicación de Vikas se centra en la estructura completa, no solo en la palabra swimming. Ok. Él diría que en I am swimming tenemos el sujeto I, el verbo auxiliar am, una forma del verbo to be, que ese sí es un verbo pleno que indica estado o existencia, y luego swimming. Ajá, la estructura completa. En esta estructura, swimming sigue siendo ese sustantivo que nombra la actividad, la natación, pero actúa como un complemento que nos dice en qué estado está el sujeto. ¿En qué estado? Sí, podríamos parafrasearlo como yo estoy en estado de natación o yo estoy en la actividad de nadar. La idea de que la acción está ocurriendo ahora viene de la combinación del verbo am, presente, con el nombre de la actividad, dentro de esa estructura específica. O sea, ¿la idea de progreso viene del auxiliar am y el contexto? Justo. No es que la palabra swimming contenga la acción en progreso por sí misma, según esta visión. Lo fascinante aquí es cómo esto refuerza su idea inicial. Si la palabra base swim es un sustantivo, nado, añadirle ing la convierte en otro sustantivo, natación, la actividad, o en un adjetivo, que nada. Ya. No transforma un verbo en otra forma verbal. La función de acción que percibimos en I am swimming es un efecto de toda la frase, del verbo to be trabajando junto con ese sustantivo derivado. Es la sintaxis, la estructura la que crea el sentido de acción continua. Y entiendo la lógica, aunque cuesta un poco, desacostumbrarse a la idea tradicional. Y esto que comentas ayuda a entender por qué errores como I want eating son tan comunes en hispanohablantes, pero incorrectos en inglés. Totalmente. Porque uno piensa, quiero comiendo o quiero comer y trata de traducirlo directo. Exactamente. Según la perspectiva de Vikas, el error en I want eating es que intentas pegar dos piezas que no encajan directamente así. Want funciona como el verbo principal aquí, querer. Sí. Pero eating, según Vikas, sería un sustantivo, el comer, la actividad. En inglés, no puedes simplemente poner un verbo seguido del nombre de una actividad así sin más. Necesita algo en medio. Necesitas una estructura diferente como I want to eat. Ese to es crucial, funciona como un puente, un conector, pero Vikas diría que es más que eso. Es lo que activa la función verbal del sustantivo base eat en ese contexto. El to como activador. Sin ese to, eat permanece como el concepto y eating como el nombre de la actividad, y ninguno encaja gramaticalmente después de want. Es como intentar usar, no sé, un tornillo donde necesitas un clavo, no embona. Vale, procesando. Sí, ya la idea de que el ing no es lo que pensábamos nos sacude un poquito. Sí, mueve el tapete. Ahora prepárense, porque viene la parte que Vikas mismo reconoce como la más controversial. La más rompedora, sí. Propone que palabras como can, will, must, should, los famosos verbos modales, tampoco son verbos en el sentido tradicional. Sugiere que son algo así como sustantivos con una función especial. Sustantivo, la verdad. Definitivamente es la propuesta más inesperada. Y para entenderla, de nuevo, ayuda a comparar con el español. A ver. Decimos, yo puedo nadar, tú puedes nadar, ella puede nadar. El verbo poder cambia, ¿ves? Se conjuga. Tiene diferentes formas para cada persona. Claro, lo normal. Ahora mira el inglés. I can swim, you can swim, she can swim. La palabra can no cambia. No le añadimos una S para she, como haríamos con otros verbos. She swims. Cierto, siempre es can. Además, can no tiene todas las formas que asociamos a los verbos. No tiene un infinitivo. To can.
no existe. No, suena rarísimo. Ni un participio pasado estándar, can't significa enlatado otra cosa, ni se combina con auxiliares como do o does para preguntar o negar. No decimos, do you can't swim? No, nunca. Decimos, can you swim? Exacto. Entonces, la lógica de vicas es, si estas palabras no se comportan como los demás verbos, si no se conjugan, si les faltan formas clave, y si no fueran verbos en absoluto. Ok, entonces, ¿qué son? Él propone que can y los otros modales funcionan más como un tipo especial de sustantivo, un sustantivo funcional. Sustantivo funcional. Sí, cuyo trabajo es añadir un significado específico como posibilidad can, futuro voluntad will, obligación must, a la palabra base que le sigue, swim, eat, go. Su poder no vendría de ser un verbo en sí, sino de su rol en la estructura de la frase. O sea, como una pieza que modifica. Justo. Imagínalo como una especie de modificador, una herramienta que ajusta el significado de la acción o concepto principal. Una herramienta. Como una llave, quizás. La llave can que abre la puerta de la posibilidad para la palabra swim. Ándale, esa analogía funciona. Suena una analogía útil, pero ¿qué evidencia usa Vicas para sostener algo tan diferente? Porque suena muy teórico, ¿no? Una evidencia clave que Vicas señala está en cómo se forman las preguntas y las negaciones con estos modales. Ah, lo que decíamos. Para preguntar, ¿puedes nadar? Tienes que poner can al principio. Can you swim? No dices do you swim si quieres preguntar por la habilidad, ¿verdad? No, claro. Para negar, necesitas poner not justo después de can. I cannot swim o I can't swim. Vicas argumenta, si swim fuera un verbo completo y autónomo en I swim, esperaríamos negarlo con don't como en I don't swim. Pero cuando usas can, la negación se pega a can. Cierto, la negación va con can. Para Vicas esto sugiere que can es la pieza central que se modifica para negar o preguntar, y que swim, el sustantivo base, según él, necesita de esta herramienta, can, para expresar esa modalidad y para formar correctamente la pregunta o negación. La estructura depende totalmente de can. Esto plantea una pregunta importante. ¿Estamos viendo verbos irregulares, muy irregulares, o de plano es una categoría diferente de palabra? Fascinante. Si uno lo piensa así, como herramientas o piezas con funciones específicas, quizás sí podría simplificar las cosas. Podría ser. En lugar de memorizar listas de verbos modales con reglas particulares para cada uno, tal vez sería más fácil verlos como un conjunto de modificadores. Can, could para habilidad, posibilidad, will, would para futuro condicional, must para obligación. Exacto. Y aprender cómo se insertan en la oración. Podría ser un enfoque menos intimidante. Quizás. Entonces, si juntamos todas las piezas de esta teoría de Vicas, la idea de que no hay verbos naturales en inglés como en español, que el ing crea sustantivos o adjetivos, y que los modales son como sustantivos funcionales, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si esta visión fuera más acertada o al menos más útil para aprender, ¿cómo cambiaría la forma en que abordamos la enseñanza o el aprendizaje del inglés? Esa es la gran pregunta, ¿no? El fondo del asunto. La crítica fundamental de Vicas a los métodos tradicionales es que a menudo empiezan con una traducción demasiado directa. Lo que decías de fight igual a pelear. Exacto. Si te enseñan desde el día 1 que fight igual a pelear, verbo, y swim igual a nadar, verbo, tu cerebro graba esa conexión como única. Luego cuesta mucho entender por qué fight puede ser también una pelea, o por qué necesitas tú en I wanna fight. Se crea como un bloqueo, ¿no? Vicas cree que esta traducción inicial crea una interferencia. Te hace pensar con la lógica del español en un sistema que funciona diferente. Por eso los cambios que él propondría en la enseñanza son bastante lógicos desde su perspectiva. Primero, cambiar el punto de partida. ¿Cómo? No empezar con la traducción directa verbo-verbo. Enseñar fight, por ejemplo, como un concepto, pelea o lucha, que puede usarse como acción bajo ciertas reglas. Ah, ok. Explicar desde el principio. Esta palabra nombra la idea de pelea. Para usarla como acción, normalmente necesitas un sujeto antes, he fights, o la partícula to, he learned to fight. Se enseña la palabra y cómo activarla. Enseñar el cómo funciona. Justo. Segundo, enseñar por función, no por etiqueta fija.
En vez de decir, aquí están los verbos modales, apréndanselos. Presentarlos como operadores o herramientas. Como las llaves de antes. Ándale. Aquí tenemos can, la herramienta para hablar de habilidad o posibilidad. Se usa así, sujeto plus can plus palabra base. Lo mismo para will, must y también crucialmente para los auxiliares do, does, did. Que también son un dolor de cabeza a veces. Claro, enfatizar su trabajo. Necesitas do, does para hacer preguntas en presente simple con la mayoría de las palabras base. Se enfoca en para qué sirven y cómo se usan en la estructura. Tiene sentido. En lugar de memorizar la regla, usas do para preguntar. Entiendes que do es la herramienta necesaria para construir esa pregunta si no tienes otra como can o be. Te hace más clic. Exacto. Tercero, desmitificar el ing, ser muy explícito. Este sufijo principalmente forma el nombre de la actividad, swimming, reading, o un adjetivo, interesting, boring. Dejarlo clara desde el principio. Y cuando vemos I am swimming, explicar la estructura, verbo be plus nombre de la actividad. Así se desarma la idea de que ing siempre significa ando yendo y se previenen errores como el I want eating. Ok. Y cuarto, creo que muy importante, reducir la carga mental explicando la mecánica del sistema. Aprender un idioma ya es difícil. Uf, sí. En lugar de presentar las reglas del inglés, sujeto casi siempre obligatorio, auxiliares para negar y preguntar, el orden de las palabras como una lista interminable de cosas raras o excepciones, Que parece que nunca acaba. explicarlas como las reglas de operación básicas de este sistema. El inglés funciona así, necesita esto aquí, esto acá. Presentar cada palabra nueva, no solo con su significado, sino con sus posibles roles en la frase. Entender la lógica del juego, no solo las jugadas. Exacto. Todo esto es especialmente útil no solo para principiantes, sino también para estudiantes avanzados y profesores. Ayuda a desarrollar una conciencia metalingüística. ¿Una qué? Conciencia metalingüística, o sea, la capacidad de pensar sobre el lenguaje, de ver las diferencias profundas entre la maquinaria del español y la del inglés. Ah, ok. Pensar sobre cómo pensamos en cada idioma. Algo así, entender por qué cometemos ciertos errores típicos que a menudo no son por falta de vocabulario, sino por aplicar la gramática interna del español al inglés. Por ejemplo, omitir el sujeto. Is important en vez de it is important es natural en español, Lo hacemos todo el tiempo. pero choca con la necesidad casi obligatoria de sujeto en inglés. Entender por qué es un error ayuda más que solo corregirlo. Recapitulando entonces, hemos explorado esta perspectiva de Toño Vicas que realmente, pues sí, desafía varias ideas establecidas sobre el inglés. Bastante. Su núcleo es esa posible ausencia de un verbo natural con marca propia, lo que lo lleva a reinterpretar el sufijo ing no como un creador de acciones en progreso, sino principalmente de sustantivos que nombran actividades y de adjetivos. Y la parte más radical, ver los modales como can o will, no como verbos, sino como sustantivos funcionales, como herramientas con un trabajo específico en la oración. Y si conectamos esto con el panorama general, el posible impacto es un cambio de enfoque en cómo aprendemos o enseñamos. Podríamos movernos de una estrategia basada en memorizar listas de verbos, reglas, excepciones que a menudo parecen caprichosas, ¡Que agotan! exacto, hacia una que busque entender la lógica interna de la estructura del inglés. Comprender cómo las piezas, las palabras base, que Vicas ve como sustantivos, los auxiliares, los sufijos como ing, los modales funcionales encajan y colaboran para crear significado según su posición y la estructura de la frase. Ver el sistema completo. Si se logra eso, quizá los errores comunes, muchos de ellos ecos de nuestra forma de pensar en español, se vuelven más fáciles de identificar, entender y finalmente corregir. Podría ser el proceso, pues, menos frustrante. Sin duda suena prometedor. Y para cerrar, dejemos una idea flotando, una pregunta para reflexionar. Si los permitimos jugar con este marco de Vicas, donde piezas clave como can o el sufijo ing funcionan de manera tan distinta como nos enseñaron, ¿qué otras partes de la gramática inglesa podríamos empezar a mirar con otros ojos? Pensemos en las preposiciones, on, at, in, o incluso los artículos, a, de. Que también tienen su chiste. Exacto.
Deberíamos verlos menos como categorías estáticas con reglas fijas y más como elementos dinámicos que interactúan con las palabras base, esos sustantivos conceptuales, para matizar o construir el significado preciso en cada contexto. Interesante. Oh, y yendo un paso más allá en la reflexión, ¿qué nos dice esta posible falta de un verbo natural con terminación inherente sobre la historia misma del inglés y cómo evolucionó de forma tan diferente a lenguas como el español, que sí conservaron esa marca verbal tan clara? ¡Wow! Son preguntas que abren caminos interesantes para seguir explorando cómo funcionan realmente los idiomas. Da para pensar, ¿no?